Bienvenido a Ojalá, bienvenido al Canal 4 y le cedemos la palabra de una vez. Buenos días, señor Tejeda. Es un placer estar con ustedes esta mañana y poder hablar sobre el sector agroalimentario, que obviamente es mi pasión desde pequeño. Siempre me ha gustado la agricultura y mantengo porque me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Así es que soy un agricultor. Bien, le agradezco la oportunidad por compartir con ustedes, especialmente en la situación actual que estamos enfrentando una crisis a nivel mundial, ¿verdad? En unos países más fuertes que en otras, como se acaba de explicar el señor Pacheco, y también la respuesta de los diferentes interesados ha permitido o no ha permitido también que digamos, las cadenas agroalimentarias puedan seguir funcionando. Y quiero aprovechar para decir que junto con los empleados de los sistemas de salud pública, no hay otros que estén más cerca del peligro que los productores y los obreros que trabajan en la producción de alimentos. Y desafortunadamente, en muchos países no se han tomado medidas para protegerlos. Siguen siendo muy vulnerables a la contracción del virus. Por otro lado, los mercados han cerrado. El hecho de que ningún hotel turístico está funcionando quiere decir que no están consumiendo alimentos, y los productores que abastecían esos hoteles obviamente no han podido encontrar mercado para muchos de sus productos, y aquellos productos perecederos, muchos de esos se ha perdido. El gobierno ha tratado de apoyar facilitando transporte para los mercados, pero desafortunadamente el sistema de mercado todavía está bastante distorsionado en el país, y para los pequeños productores es difícil su acceso. Pero quiero decir que también, a pesar de que estamos en una crisis, nos está dando una oportunidad para hacer un diagnóstico profundo del sistema de producción de alimentos en el país, del sistema de transformación de alimentos, porque las cadenas agroalimentarias comienzan desde el principio que desafortunadamente tenemos que importar casi todos los insumos para la producción hasta que le entregamos el producto alimenticio a los consumidores del país. Entonces, ese diagnóstico y quizás, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, nos va a permitir, y el Ministerio de Ciencia de MESID está tomando esta oportunidad a través de un simposio para hacer un análisis no solo de las cadenas agroalimentarias, sino también de lo que está pasando en salud, en la economía, en el medio ambiente. De manera que si el diagnóstico nos permitiría hacer planteamientos, no solo para hacerle frente a la crisis de una manera urgente, sino que también para tal vez proponer medidas que se deben de tomar, tanto iniciando desde la educación, ¿verdad? No solo superior, sino de primaria, secundaria, técnica y profesional y científica, que hay que actualizar y hay que hacer disponible para mayor estratos de la población. Pero también el Ministerio del MESID ha tomado medidas para eficientizar las carreras de ingeniería que permitan realmente contar con currículums actualizados que van a contribuir a la solución de los problemas de los diferentes sectores. Y uno de ellos es obviamente
el agroalimentario, y hay 11 universidades que han estado trabajando desde hace 10 años con apoyo del MESID en la actualización de sus currículum, en la capacitación de sus docentes y en la adecuación de las instalaciones desde el punto de vista de infraestructura, pero también de equipamiento. Las carreras agroalimentarias son más o menos un 50% de práctica en el campo, lo que requiere equipo de campo, pero también equipo de laboratorio, y todo eso se está haciendo. Entonces debemos de aprovechar esta oportunidad para hacer planteamientos desde las políticas que deben de cambiar, las políticas macroeconómicas, para que el sector agroalimentario realmente tenga una posibilidad de salir adelante y hacerle frente no solo a esta crisis, sino a cualquier otra crisis que nos pueda llegar, y de cualquier naturaleza. El país es muy susceptible a impactos climáticos, pero también tenemos que ver que la agricultura no cause más daño al ambiente, no contribuya al cambio climático. El cambio climático, si ustedes viajan hacia el sur, está acelerando el proceso de desertificación en el área de Enriquillo, Barahona, toda esa zona, y que zonas donde eran de producción alta de algodón, de sorgo, hoy están completamente vacías, sin nada de producción. Entonces, debemos de aprovechar esta oportunidad, y disculpe que repita tanto esto, pero es la oportunidad de cambiar la estrategia, las cadenas, hacerlas más eficientes, capacitar a los productores, reducir la burocracia, construir la infraestructura que hace falta, tanto de almacenamiento como de transporte. Las cadenas agroalimentarias no solo es la producción, es que el producto llegue al mercado, y la cadena de mercado, la infraestructura de mercado debe ser tal cual que nos permita mantener la sanidad y calidad de esos alimentos. Entonces, generalmente usted va a las zonas rurales y no hay cadena de frío. Entonces, si usted lleva pescado, en un día ya está arruinado el pescado. Falta de infraestructura y el transporte va a ser difícil. De hecho, estudios han mostrado que las poblaciones de las zonas rurales pagan más por los alimentos que los que vivimos en las ciudades. ¿Por qué? Por la cercanía que están los supermercados y almacenes de estos alimentos. Así es que no quiero que piense que soy demasiado pesimista. Yo lo estoy viendo de una manera positiva. Aprovechemos el momento para hacer los cambios y hacer más sustentable, hacer más atractivo, de mantener a los productores activos, ya sean aquellos que nos producen la yuca, el arroz, o aquellos que están produciendo productos de exportación, porque la seguridad alimentaria no solo es producir los alimentos, sino que el consumidor tenga acceso a ellos, y va a tener acceso a ellos si ha generado ingresos. Y la agricultura, por ejemplo, los exportadores de mango, los exportadores de aguacate, de cacao orgánico, de guineo orgánico, que generan empleo, y ellos mismos, pequeños productores que se han integrado a ese sistema de producción, están generando mayores ingresos, lo que aumenta entonces la seguridad alimentaria de esas poblaciones rurales. Y lo último que quisiera decir es que analicemos, digamos, dentro de la infraestructura institucional del gobierno, ¿quién se hace cargo del desarrollo rural? El Ministerio de Agricultura está enfocado más que todo en la producción de alimentos y todo, pero llevarle la tecnología va a requerir que eso tengamos gente capacitada para enseñar a cómo usar esa tecnología. Vamos a necesitar gente que se pueda dedicar a la producción sin tener que salir
hacer otro tipo de actividad para generar ese ingreso que requiere. Entonces, debemos de pensar de que debe de haber una instancia que se haga responsable de lo que es el desarrollo rural. Si ustedes ven, la población rural del país está bajando. Usted llega a las zonas, solo ve a viejitos como yo o niñitos pequeños. Los jóvenes tuvieron que salir a emigrar porque no tienen oportunidades ni de educación ni de trabajo. Así es que aprovechemos esta crisis que nos ha llegado y cambiemos la capacidad del sector agroalimentario para que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria realmente se dé y sea sostenible. Si los compañeros míos tienen alguna pregunta que hacer, Sí, doctor, bueno, usted menciona oportunidades de alguna manera. ¿Cómo usted evalúa en ese sentido, en las zonas rurales del país, las visitas sorpresa que hace el presidente Danilo Medina, que entiende uno que crean oportunidades, y la inauguración masiva también en lugares rurales del país, en provincias del interior del país, la inauguración de escuelas de tanda extendida y la inauguración de estancias infantiles? Bueno, yo creo que ha tocado tres temas muy importantes y creo que hay que reconocer al gobierno por esas iniciativas que se están implementando. Empecemos por lo último que dijo, la parte de la educación y la tanda extendida, que había sido siempre una necesidad, pero no se le había puesto mente al asunto y todos los cambios que se tenían que dar en la educación básica, tanto primaria como secundaria. La tanda extendida está permitiendo que los currículos de primaria y de secundaria se puedan entregar de una manera mejor, ¿verdad? Y también se ha mejorado la capacidad de muchos de los centros para el uso de la tecnología, que hoy es indispensable también. Y quizás más importante y urgente fue la necesidad de mejorar la alimentación de los estudiantes. La nutrición, el tipo de nutrientes que recibe un niño de los 0 a los 5 años es quizás lo más importante para hacer que tenga la capacidad de poder efectuar tareas en el futuro. Y eso está siendo mejorado a través de la alimentación en las escuelas. Eso es muy bueno. Y dicho sea de paso, el MINER ha mejorado también los currículum y ha adoptado la entrega de currículum por competencia. O sea, ya no solo es saber, y eso lo está haciendo también el MESIC con educación superior. Ya no solo es saber, sino que hay que saber hacer, hay que saber ser y hay que saber estar. Entonces, esas 4 competencias son las que hay conjugación entre los ministerios para asegurar que el profesional que egrese, ¿verdad?, dentro de 10 años, va a tener esas 4 competencias que son las que van a permitir realmente una sostenibilidad en el desarrollo del país. En cuanto a las visitas sorpresas, ¿verdad? Yo sé que no son sorpresas, sino que son bien planificadas y así debe de ser, ¿verdad? Si vamos a apoyar a los productores de fresa en Rancho Arriba, ok, entonces debemos de saber qué necesitan, debemos de saber qué capacidades tienen, qué falta para poder entonces, con la ayuda que se entrega económica y que se debe entregar también la parte de asistencia técnica. Y con esto no estoy diciendo de que se le entregue el pescado al productor. No, debemos de enseñarle a pescar para que realmente él pueda ser autosuficiente y no esté dependiendo de ayudas que le están llegando. Así es que la parte de éxito en las cadenas agroalimentarias
no solo está en la parte técnica, sino que también en la parte de gestión y toma de decisiones para asegurar que todo el proceso de un sistema de producción o de transformación de alimentos sea exitoso. Entonces, creo que la tarea en el futuro inmediato va a ser apoyar tecnológicamente a esos productores con un programa de extensión efectivo, que eso es quizás de las debilidades más grandes que tiene el país. La tecnología no le llega oportunamente a los productores y muchas veces no es la tecnología que ellos están necesitando. Entonces, ya se les ha dado cierta capacidad a muchos productores de diferentes productos. Aprovechemos y hagámoslos exitosos, dándoles mayor capacidad de su gestión y de la parte tecnológica. Doctor Roberto Arias Milla, tengo algunas declaraciones del ministro de Agricultura y de otras autoridades de la misma área, ¿no? Dicen que el país tiene garantizado el abastecimiento de los alimentos que necesita. Decía que el gobierno dominicano va a adquirir 10 millones de unidades de plátano, por ejemplo, para, desde luego, mantener abastecido el mercado. Hasta ahora no nos ha faltado plátano. Y qué impresionante que me ha resultado, porque el plátano llegó a estar hasta 35 pesos, hace poco, 30 pesos un plátano. Y lo más caro que lo he comprado en estos días ha sido más o menos 10 pesos, algunos muy, muy caros, a 15 pesos. Sé que en los mercados de abastos se consigue mucho menos, porque estoy hablando de los que lo venden en la calle. Desde luego, lo que quiere decir que en el mercado, quienes se desplacen hasta allá lo van a conseguir a muchísimo menos. Y el ministro de Agricultura aseguraba que tendremos cerdo, plátano, yuca, vegetales, pollo, leche, y les dice a los productores que no tengan ningún temor porque se han tomado las medidas para garantizar esto. De hecho, informa él que en el Valle de San Juan pensaban adquirir una cantidad X de habichuelas, pero resulta que ya los productores las habían vendido, o sea que el acceso al mercado está a veces mucho mejor de lo que uno se cree. Ya ellos habían vendido la producción de habichuelas. Y en el caso del pollo, dice él, sabemos que vamos a comprar 1,5 millones de libras adicionales de pollo, a las que ya se estaban comprando, ¿no? Y lo mismo, bueno, con el caso de los plátanos, que ya dijimos, y se continuará trabajando con los productores de huevo, los productores de cerdo, y en definitiva, decía el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, que la producción, no solo la producción, sino también el acceso a los mercados está garantizado para todos los dominicanos. Creo que esa es una gran noticia. Y desde luego nos gustaría, porque como usted ha hablado de la cadena, de la cadena agroalimentaria que comienza allá en el agricultor y termina en nosotros que somos los consumidores, pues esa cadena podría no estar funcionando en algunos casos. No hay desabastecimiento, no lo ha habido, dice el ministro que no lo habrá. Usted que está más en el trajín diario de estas cosas, ¿qué puede agregar a estas informaciones? Bueno, lo primero que felicito al señor ministro si él ha tomado esas medidas. Ahora, lo que hay que hacer de nuevo es ese análisis, y eso es lo que pretende decir en el simposio que se va a realizar en junio, es de plantear la situación real actual en base a información concreta, pero también haciendo un análisis de lo que significa, por ejemplo, el abastecimiento de habichuelas, como usted ha dicho, con el abastecimiento de plátano. El plátano no se almacena,
Se cosecha y al mercado y a la cocina. No se puede guardar por mucho tiempo. La habichuela yo la puedo tener ahí 1 año, 2 años y la cuido bien. Entonces, estamos entrando dentro de un par de semanas a la temporada ciclónica. De hecho, ya Suriel está diciendo que nos viene algo en unos días. Yo recuerdo en el 90 con el huracán George en los 90, que me tocó visitar toda la zona de Barahona, que era platanera, y de repente no había una sola mata de plátano parada. Y apoyamos con unos proyectos de producción de cultivos de ciclo corto para generar ingresos mientras el agricultor reponía las plantaciones de plátano. O sea que la garantía 100% de que vamos a tener plátano no la tenemos. Hoy estamos en épocas de siembra en esas zonas plataneras. Lo que tenemos que estar seguros es que los insumos que esa gente va a necesitar para iniciar su producción estén. En el caso, por ejemplo, de pollos y huevos, tenemos una maquila en el país, porque todos los huevos fértiles para la producción de pollo vienen de Estados Unidos. Todo el fertilizante que usamos para la producción de arroz, de habichuelas, de lo que sea, viene de Estados Unidos o de Canadá. Otros agroquímicos también son importados de Europa, etcétera, etcétera. Ya en Estados Unidos estamos viendo que hay un déficit de productos cárnicos. ¿Ellos van a exportar carne para afuera? Lo dudo. Ellos van a tener que satisfacer primero su mercado. Y así casi todos los demás países que son proveedores de esos insumos van a tomar medidas para asegurar primero su abastecimiento y si sobra, pues se exporta. De ahí que debemos retomar el tema de soberanía alimentaria. ¿Saben quién fue de los primeros que pensó en seguridad alimentaria? Alejandro el Magno, cuando estaba en su conquista del Medio Oriente y del Asia. Detrás de todos los soldados venían los agricultores, porque él quería tener segura la alimentación de sus soldados, si no se iban a morir de hambre, no es una guerra, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategia es lo que debemos de hacer y yo entiendo que el Ministerio de Agricultura esté en eso. Debemos de ayudarles a que y con los conocimientos que tengan el sector agroalimentario y ahí estamos impulsando un nuevo rol de las universidades para que se integren al proceso de generar y transferir tecnología para los productores. De esa manera vamos a tener no solo al IDIAF, ¿verdad? Y a otras instancias como el CEDAF que hacen un poco de investigación, sino que a todos los docentes que tienen la capacidad de hacer investigación y de esa manera podemos tener mayor información más precisa y necesaria para apoyar a la producción del país. ¿Qué estamos haciendo? Y me disculpa Melvinson porque estoy monopolizando pero quiero hacer una pregunta antes de pasar a Melvinson. Me gustaría, grosso modo, porque claro, creo que es un tema bastante amplio. Grosso modo, que usted pudiera, doctor Roberto Arias Milla, decirnos qué estamos haciendo para disminuir esa dependencia, sí, cierta, muy cierta, de todo lo que necesitamos para la agricultura, los agroquímicos, etcétera. Disminuir esa dependencia que es real. Todo nos viene desde fuera. ¿Qué estamos haciendo nosotros para empezar a resolver ese problema? Sí, bueno, de hecho yo creo que ya veo que se integró el doctor Suero y él puede abundar en este tema. Pero sí hay varias oportunidades que tenemos en el país y ya se están practicando. Lo que hay que hacer es
aumentar la difusión de esas estrategias de producción, como es la agricultura regenerativa, como es la parte de producción orgánica, como es también la agricultura de precisión, que trae nuevas oportunidades, porque... Además estamos hablando, doctor, de una agricultura, y disculpe que lo interrumpa, bastante agresiva contra el medio ambiente, lo sabemos, ¿no? Ahí ese punto iba, que la responsabilidad de los productores no solo es de abastecernos con alimentos, es de cuidar el ambiente. Y ahí tenemos tres componentes sumamente importantes para la agricultura: el suelo, el agua y los recursos genéticos. Y una de las cosas que debemos de velar es de no perder aquellos recursos genéticos natos del país. Las variedades criollas de maíz, las variedades criollas de habichuelas, las variedades criollas de plátano, de yuca, etcétera, etcétera, que muchas veces las dejamos a un lado, las hacemos a un lado para usar nuevas variedades que vienen de fuera. No es que esté malo, si las necesitamos que vengan, ¿no? Pero ese es estos enfoques de la producción que le acabo de mencionar, precisamente se enfocan en mantener y conservar el ambiente y de mejorar la relación hombre-medio ambiente. Y no nos excluyamos del ambiente, somos parte del ambiente como nosotros, y muchas veces lo hacemos a un lado. Entonces, yo no soy así, que no me importa que se dañe, no, al contrario. Hace años se estimuló que se hiciera mejor uso del agua, porque los datos decían que en República Dominicana el consumo de agua per cápita es 5 veces el consumo de agua per cápita mundial. Y es de los pocos países donde usted puede ver agua tratada para consumo humano que está siendo usado para lavar una calle, una marquesina, cuando hay cientos de gentes, y no por decir miles de gente, que no le llegue el agua potable a su vivienda y tienen que pagar alto por un agua que no tiene la calidad requerida. Entonces debemos de ser muy eficientes en el uso de esos recursos y de conservarlos para que podamos seguir produciendo. Doctor, en materia de, perdón, en materia de hambre, en materia de cómo se está alimentando la población, ¿qué evaluación tiene la FAO, tienen ustedes respecto al punto donde se encuentra la República Dominicana y hasta dónde debemos mejorar? Sí, les quiero, ¿cómo diría?, aclarar. Yo salí de la FAO hace 10 años, ya jubilado. Entonces, sí he visto recientemente por lo menos la información que se ha generado en el país, y hemos visto un avance bastante bueno. Cuando yo estaba aquí hasta el 2003 trabajando con la FAO, teníamos más de un 26% de subnutrición en el país. Hoy se ha reducido bastante. Ahora, la seguridad alimentaria es voluble. Si creemos que ya lo logramos y la dejamos ahí, volvemos a caer en inseguridad. De manera que hay que seguir trabajando para mantener esa seguridad y mejorar el aspecto nutritivo, porque vaya, si yo me como 2 libras de arroz me siento lleno, pero nutricionalmente eso era todo lo que yo requería. No. ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde están los minerales, las vitaminas, etcétera? ¿No? A mí me da lástima cuando voy al campo y veo muchas veces las toronjas tiradas en el piso porque nadie come toronja. La vitamina A que viene de la zanahoria es poca consumida en el país. Entonces, una tarea y un reto grande que tenemos es de mejorar la nutrición del dominicano. Pero como dice el dicho, al perro viejo ya no se le cambia el hábito. Entonces, enfoquémonos en cambiar el consumo de alimentos por los niños, y qué bueno que a través del programa de alimentación del MINER podemos hacerlo con mayor facilidad. Ahora, otra cosa que espero que se pueda promover
es la agricultura comunitaria y la agricultura familiar, ¿verdad? Porque no todo lo que necesita una persona lo va a poder comprar. Entonces, pero sí, con poco, digamos, miren, en 10 metros cuadrados se pueden producir todos los vegetales que una familia puede consumir en un año, en 10 metros cuadrados. Pero hay que llevarle la tecnología a los productores y capacitarlos en hacer eso. Hace años el Robert Reed hizo un estudio y dijo que en República Dominicana el consumo número 1 era aceite, el consumo número 2 era azúcar, el consumo número 3 era carbohidratos, el cuarto eran habichuelas y el quinto era pollo. En ese orden de cantidades consumidas. O sea, que eso hay que revertirlo. Hay que tener más frutas, más vegetales, más proteína. Sí, el arroz es rico, hay que seguirlo comiendo. Y necesitamos aceite para hacer muchas, pero entre menos aceite mejor. Y hay que meter el café en esa lista, doctor, también. Bueno, miren, y qué bueno el tema. ¿Qué pasaría en República Dominicana si dejamos de sembrar café? Nos volvemos un desierto. El café tiene no solo el rol de darnos un cafecito bueno en la mañana o durante el día, sino que tiene un rol muy importante en conservación de las zonas montañosas de este país. Y si no, mire, ya estuvieran como, visité dos comunidades, el Paraguas, ahí por Tireo al medio, y lo que había sido un bosque húmedo, donde nacen 4 de los ríos más importantes de este país, se está completamente erosionando el suelo con la producción de muchos productos de ciclo corto. O sea que... Profesor, doctor, una pregunta. Yo sé que hay otros que también van a participar con nosotros, otros científicos, pero ¿qué hay de cierto en que o hasta qué medida afecta el monocultivo, por ejemplo, del café o el aguacate en ciertos lugares del país? Porque en muchos países se toma como referencia de reforestación, pero que a la vez también sirve para generar recursos para los productores de la zona. ¿Hasta qué medida esto pudiera hacer daño al medio ambiente? Bueno, fíjese bien que hay dos cosas. Uno es el cultivo, el café, ¿no? Sí, las plantas de café, pero el otro es los árboles de sombra. Entonces, hacen un poquito, el café solo explota un área de suelo y una profundidad de suelo. Entonces, sí hay que tener el cuidado de asegurarnos que no estamos extrayendo del suelo demasiado y que no estamos reponiéndolo de alguna manera. Entonces, ya tenemos sistemas de fertilización en el café con productos orgánicos. La misma pulpa del café se muele y se usa para fertilizar el café, no solo los productos químicos. Y creo que también hay oportunidad y han habido proyectos en otros países donde han sembrado árboles frutales junto con los cafetales. En otros países han sembrado árboles maderables dentro de los cafetales, que también diversifica un poco el uso del suelo en las áreas de cafetales. Hay oportunidades de mejorar, sí.